El mundo que ven tus ojos físicos no es el mundo real. Por siglos, la oscuridad se ha escondido detrás de una luz falsa, dirigiendo a la humanidad a creer en solo lo que ve, alejándonos de nuestro sentir, de nuestro corazón. Díganme, ¿cuándo fue que dejamos de sentir? ¿Y quién es esta luz falsa? ¿Y quién es esta oscuridad que se esconde detrás de ella? Te invito a que me acompañes a una de las eras más oscuras y a través de mis experiencias puedas transmutar todo ese dolor reprimido que venimos arrastrando por nuestra desconexión del alma. Que sea tan importante, estaba pensando en mí. Hola, bienvenido a la expansión del ser con Maide y Maite. En este caso les voy a traer una historia no tan linda, pero es una de las experiencias que he vivido, Maite y yo hemos vivido en estos últimos tiempos y el aprendizaje que me dejó. Esta experiencia fue a raíz de... Yo tengo 3 hijos y en el transcurso de mi vida fueron pasando sucesos con cada uno de ellos, con la llegada de cada uno de ellos. Fueron pasando sucesos donde yo fui desarrollando ciertas cosas con la llegada de cada uno de ellos. Okay, le voy a explicar bien qué es lo que quiero decir con eso. Los niños, cuando entran aquí, a este tiempo que le llamamos tiempo presente, vienen por un canal de parto, ¿verdad? Pero el vientre de la mujer es un vientre galáctico, donde está trayendo un ser de otra línea temporal o de un ser que ha vivido contigo, que ha tenido experiencias contigo en diferentes épocas pasadas. Entonces lo está trayendo a esta línea presente para que tú puedas terminar de solucionar aquellos problemas que no pudiste culminar en esos tiempos, ¿no? En esas épocas, esas eras. Entonces, prácticamente lo que estamos trayendo aquí a nuestra vida presente es una línea pasada. ¿Entienden lo que quiero decir? Los niños... es que el tema es muy denso y ya empecé a tener dificultades para poder decirlo, pero esto es un tema que me ha costado muchas épocas, me han costado muchas eras para poder sacarlo y decirlo. Es por eso que lo que me está pasando. Pero se va a decir aquí, y estoy abriendo mi puerta de mi corazón para todas aquellas personas que han venido de esa época, de la época medieval, de la época más oscura que ha tenido este juego de la Matrix encapsulada y que ha tenido sublíneas. O sea, imagínense el año 1800. Ese 1800 es una línea de tiempo atrapada, ¿verdad? En el tiempo, porque eso es lo que hacen ellos. Crean un suceso, atrapan la línea de tiempo y esa misma línea de tiempo pues va creando sublíneas. Tú mueres, reencarnas otra vez ahí y creas una realidad nueva. Mueres, reencarnas, creas una realidad nueva. Entonces hay muchísimas realidades, muchísimas líneas de tiempo en una misma época. La época oscura. Y entonces lo que ha pasado con esa época oscura es que traemos esas emociones retenidas hoy. Todo lo que traemos reprimido hoy, muchas personas, es de esa época oscura. Y yo estoy abriendo mi canal energético, mi corazón, para que ustedes a través de mí puedan fusionarse con la información que estoy dando aquí y puedan transmutar todo ese dolor y puedan hablar. Porque muchas de las personas, como yo, como Maite, saben toda esta información, tienen toda esta conexión de poder navegar entre dimensiones, entre realidades, pero no hablan porque tienen miedo. ¿De dónde viene ese miedo? De esas épocas oscuras. Entonces, bueno, ya parece que se me desbloqueó, parece que ya lo dije.
que iba a hablar y que esta vez sí que no me voy a callar. Y tengo todo el empoderamiento para hacerlo. Ok, resulta ser que ese niño que había venido en esta época, fue mi primer hijo, que había venido en esta época presente, me había traído un paquete de regalo de información sobre esa época. Ese niño y yo habíamos tenido una vida junto allí donde yo me vi participando en cosas horrendas. Tuve que hacerlo, no me juzgo por eso, tuve que hacerlo, y muchas madres y muchos padres que traen ese sentimiento reprimido, tuvimos que hacerlo. Es un sentimiento de culpabilidad, y ahora les voy a explicar por qué fue lo que pasó en esa época y por qué venimos con tantos sentimientos reprimidos, que algunos no se acuerdan ni que lo tienen, porque para yo poder acceder a lo más profundo de mi ser y poder ver esos recuerdos, mi niño tiene 24 años, pasaron 24 años para que yo pudiera entrar a ese recuerdo, porque eso yo lo había clausurado. Ok, lo que pasó fue que en esa época fue cuando salió el Nuevo Testamento. En esa época fue cuando estaban poniendo en unos manuscritos, y eso lo vi porque yo accedí a esa época, y al entrar a esa época estaba viviendo la época. Acuérdense que el tiempo no existe, que así como tú puedes entrar a un recuerdo de lo que hiciste ayer o antes de ayer, puedes entrar también a un recuerdo de lo que pasó en otra época. No hay diferencia con eso. Entonces, cuando tienes todo abierto, pues entras y ves. Me tocó hacerlo de lo más profundo, porque desde el punto más difícil, porque a veces cuando entro a una época pasada, miro desde afuera como si yo fuera un observador, y ahí no traigo tanto los sentimientos, pero en este caso me tocó ir y fusionarme dentro de esa yo, de esa época, y entonces vivir el momento. Ok, esto fue a través de un sueño y también a través de despierta, porque hacemos estas cosas así, sueños, despierta, o sea, en todo momento se puede acceder. Bueno, voy allí, me fusiono con esa yo y me doy cuenta que están escribiendo unos manuscritos donde están agregando una nueva historia en un libro que se iba a crear en esa época, un nuevo libro que se iba a crear en esa época, donde eso que estaban escribiendo era referente al niño Jesús. Y bueno, la información está bien cargada, está un poquito densa, así que ya estoy sintiendo de nuevo la frecuencia. Ok, se estaba escribiendo sobre el niño Jesús. Un niño que había nacido era un niño divino, era el ejemplo a seguir, era el niño perfecto, y a raíz de esa información que estaban escribiendo en esos libros sagrados que iban a ser publicados después, crearon unas nuevas leyes donde los niños cuando nacieran tenían que entregarse a este Dios, tenían que empezar a tener una raíz religiosa, donde el niño no podía, el niño tenía que ser un niño perfecto, porque los castigos que implementaron en esa época eran muy grandes, castigos muy grandes. O sea, los niños no podían hacer travesuras, porque esas travesuras eran consideradas como obra del diablo, como un niño maldito. Se le quitó toda la potestad a los niños. En esa época los niños no tenían derecho a nada. Los niños eran tratados como objetos, como trapos. Los niños eran un fastidio para muchas casas cuando tenían niños, porque los tenían que atender. Entonces, todo cambió, todo, lo que pasó aquí, señores, es que la oscuridad se escondió
detrás de una luz. Esos que estaban escribiendo todos esos manuscritos eran las mismas personas que hacían sacrificios, que hacían rituales de sacrificios con esos niños o con personas que hacían sacrificios de sangre. Modernizaron esos sacrificios. Entonces la oscuridad se estaba escondiendo tras un cuento de un niño que nació y era un niño sagrado, un niño que no traía nada de maldad. Entonces la oscuridad desde ese entonces se empezó a esconder tras una imagen falsa, tras una imagen de Jesús. Ok, yo sé que para muchas personas ahora mismo están pensando que Jesús fue un gran hombre que vino aquí a la humanidad a enseñar sobre ese amor y esa energía crística que tenemos adentro. Okay, yo no estoy hablando de eso. Yo sé que antes de eso vino un Señor como tú y como yo, con toda la apertura de su corazón y alma abierta, que tenía un campo magnético muy grande por el amor tan grande que vino, que traía, porque él vino con una misión y se recordó desde el momento en que nació lo que tenía que hacer aquí. A él le llamaron el Cristo porque venía a enseñar a todo el mundo que la adoración no era fuera, que el Dios no estaba fuera, que estaba dentro de ti, y que dentro de ti estaba todo el camino hacia la conciencia crística. Él vino a enseñar sobre la energía crística, que es la energía infinita, inagotable, que nunca ha sido creada y nunca tendrá un fin. Ese fue el Cristo, el que vino a enseñar eso. Eso pasó antes. No estoy hablando de ese Señor, ese Creador, ese Maestro, ese guía que vino a enseñar todas esas cosas. Estoy diciendo que esta gente que hacían todos estos sacrificios, todos estos rituales, agarraron esa historia, la llevaron a sus libros, hicieron una historia copiada de la historia verdadera. Ok, sigamos. Cuando yo entro y veo que están escribiendo en esos libros esa historia y veo todas las leyes que estaban haciéndose a raíz de ese ser divino que ellos estaban escribiendo ahí, todas las leyes que se impusieron sobre estos niños y sobre todas aquellas mujeres que tenían toda la conexión con el verdadero creador de este universo, toda la conexión divina con su propio ser, con su conciencia. Yo empecé a caer como en un estado de shock porque me pasé una semana entrando a estas líneas para poder ver. Las leyes eran muy severas. Pude ver como un niño agarró un pan. Esto fue en Europa. Esta era fue en Europa. Las calles eran de adoquines y en el pueblo donde yo me encontraba era como en Italia. Y lo sé porque estuve allí. Bueno, eso es una historia, eso es otra historia. Estuve allí, estuve recordando todo eso también, estuve transmutando mucho dolor de todos esos pueblos, porque cuando llegas allí puedes sentir la energía que hay allí. Y hice un trabajo muy grande como pilar de Madre Tierra, donde abro todo mi canal energético y por ahí pasan todas las almas que se han quedado en esos bucles repetitivos de esa era oscura. Ok, pero en este caso no estaba yo allí, estaba aquí en mi casa, entrando a esa época. Entonces vi este niño, era un pueblito donde había una iglesia, y entonces tenían como unos timbiriches y el niño agarra un pan, y cuando agarra un pan, porque tenían mucha hambre, porque fue una época donde los ricos eran muy ricos y los pobres eran muy pobres, y yo era una mujer pobre. Y este niño era pobre y agarra un pan por el hambre y al niño lo mataron. Sí, perdón, es que cuando me vuelvo a entrar a esa línea es como si estuviera allí otra vez.
y es muy doloroso ver, o sea, tener toda esta capacidad para poder entrar a diferentes líneas de tiempo y poder ver y sentir. Es muy lindo porque después agradeces la experiencia, pero es muy doloroso a veces porque tienes que entrar a ver cosas que tú no quieres ver, y por mucho, mucho tiempo no he querido ver. Mi niño vino, y cuando él vino a mi vida, yo empecé con unos dolores de cabeza muy grandes, con una migraña muy grande, empecé a usar espejuelos, no podía ver, pero en ese tiempo fue a mis 23 años y no entendía por qué la llegada de este niño había causado tanto problema en mí. Los doctores me decían que es porque la maternidad y traer un niño a la vida desgastaba mucho a la mujer. Y por eso era que yo estaba teniendo todas esas dificultades. Pero no, señores, no era por eso. Y no era por eso, porque después se me quitó. Después se me fue quitando. Mi hijo me trajo un paquete. Mi hijo venía con una energía muy cargada porque estaba trayendo esa época aquí a la presente. Y entonces cuando él nació por ese canal de parto, yo estaba trayendo una época pasada a mi época presente, donde se destaparon todas esas energías que venían con él, para que yo pudiera verle y pudiera trabajarle. Pero en ese tiempo, a mis 23 años, yo no estaba tan consciente como lo estoy ahora. Entonces fue hace poco cuando yo pude darme cuenta de eso, y pude, a través de él, de un suceso que pasó en mi vida, y pude entrar a esa época y ver lo que había pasado con él. Ok, entonces este niño lo estaban mutilando. Yo estaba participando de eso. Yo me vi también participando de eso. Le estábamos dando a golpes. Algunos tiraban piedras. Y el niño quedó en el piso, muerto. En esos primeros tiempos que yo estaba viendo eso, yo me estaba viendo como que no tenía conciencia de lo que yo estaba haciendo, como si yo hubiera estado tan inconsciente, como si las mujeres y los hombres nos habíamos metido en este programa religioso y estuviéramos como si fuera una secta, como si no estuviéramos conscientes de lo que estuviéramos haciendo, porque cuando yo le miré los ojos a esas otras personas, sus ojos estaban muy perdidos. Y entonces yo dije, bueno, los míos también estarían perdidos. Yo también estaba en inconsciente. Pero a medida que pasaron los días, me fui dando cuenta que habían implantado en mi memoria estos mismos que mueven todo desde arriba, y estos mismos que son los que manejan el juego aquí, y que implantan memorias falsas, que te hacen reseteos para que tú empieces en el juego a partir de nada, de cero en cero. Habían implantado una memoria falsa donde me habían hecho creer que yo en todas mis reencarnaciones estuve inconsciente. Cuando yo logro entrar a través de mi corazón, a través de la puerta de mi corazón, a través del dolor, porque estas líneas se cerraron con mucho dolor, y a través de un dolor en tu vida presente es que tú abres la puerta para poder verle. Entonces yo estaba aquí sintiendo un dolor muy grande en mi corazón por algo que me pasó en mi vida. Y estaba sintiendo, ¿por qué me duele tanto? ¿Qué tengo que ver ahí? Entonces, cuando me doy cuenta y se abre esa puerta que estaba muy cerradita, y entro a esa línea de tiempo. Entonces empiezo a ver todos estos sucesos y empiezo a ver que yo le quemé la mano a este niño que había traído en un fuego, como un castigo, porque los castigos, las leyes decían, le habían dado a la potestad a los padres para que hasta pudieran hacer castigos severos a los niños, y que hasta pudieran matar a sus niños si hacían cosas indebidas. Fue una época muy desastrosa. Entonces estos rituales que antes se hacían
de sangre y todo eso se iban a hacer escondidas. Se iba a hacer, todos estos rituales se estaban llevando a cabo, pero se habían disfrazado ante la imagen de un niño perfecto. Entonces los niños que no se parecían a ese niño Jesús, pues tú tenías que darle un castigo severo, y ese castigo severo era para tú quedar impune de toda la oscuridad que traía ese niño o esa persona, porque tú tenías que ser perfecta. Tú tenías que ser un ser y no podías ser un ser imperfecto, porque si no estabas desviada del camino de Dios. Entonces, yo me vi participando en muchas cosas horrendas y me di cuenta que habían implantado esta memoria. Cuando quito esta memoria falsa, pues yo me hago consciente de que yo estaba despierta, de que lo que pasó conmigo fue lo siguiente. En todas las épocas que participé, porque se acuerdan que les dije que tenía muchas sublíneas, me moría y entraba en la misma línea de tiempo, participando una y otra vez, porque nos quedamos en un bucle mental de sufrimiento y queríamos regresar para poder de una vez decir ahí lo que estaba pasando, porque ese fue mi caso. Mi caso fue que yo me di cuenta de lo que estaba pasando. Yo me di cuenta de que todo esto era una falsedad, una mentira, un engaño, y que todo esto había sido creado para cerrar la luz de tu corazón, para que tu corazón se cerrara y empezaras a ver por el velo. O sea, ¿cómo explico esto? Para que tu conciencia se cerrara. Cuando ese niño nacía, tú tenías que implantarle automáticamente tú le implantabas una creencia. Esa creencia hacía que su corazón se cerrara, que no pudiera sentir, que empezara a adorar algo externo, a pedir, a suplicar, a clamar, a agradecer algo externo. Y lo que le estaba cerrando a ese niño era toda su sensación, toda su conexión interna con su ser interno, con su conciencia, y dejaran de sentir. ¿Qué pasó? Al yo estar despierta en todas estas reencarnaciones, ellos me metían en el juego. O sea, yo estaba lista, me metía otra vez, me reseteaban la mente, pero entraba y recordaba a lo que yo había venido. No hay nada de diferente, porque en esta vida presente hice lo mismo. Entonces, por eso es que me di cuenta porque al verme en esta vida presente, supe que en todas las vidas fui lo mismo, hice lo mismo. Entonces entraba a esas líneas de tiempo consciente, y mis niños estaban conscientes. Entonces vi que en una de esas líneas de tiempo me tuve que ir, tuve que abandonar el lugar, tuve que irme en un barco por mar hacia España, porque me estaban persiguiendo, me iban a matar. Yo les recuerdo que en esta época fue cuando cogían a las mujeres que teníamos todas estas habilidades abiertas y las trataban por brujas. Ese fue el nombre que les dieron, que éramos brujas, y las quemaban en la hoguera, porque también tuve que ver todas esas cosas. Y entonces en una de esas, como ya me habían descubierto a mí, a mi niña, porque es una de las niñas que tengo actualmente. Y entonces esa niña tenía 3 años, aquí tiene 14. Entonces me tuve que ir de ese pueblo porque mi niña estaba muy consciente, era una niña que no había perdido el sentir. Y podía ver todo a través, podía ver lo que estaba de fondo. Les voy a explicar qué es lo que quiero decir con esto, porque eso fue lo que hicieron. Taparon la oscuridad con una luz falsa, y hasta ahora hemos venido adorando a una luz, pero que detrás de ella hay una oscuridad que se esconde. Eso ha pasado para que nosotros no queramos ver las cosas que nos duelen.
Eso ha pasado para que escondamos todo aquello que nos duele, todo aquello doloroso, para que se vaya a lo más profundo de nosotros mismos y no le querramos ver. Solo querramos ver lo lindo. Eso ha venido desde ahí, desde que se puso eso en esos manuscritos. Bueno, yo hago así y descubren a mi niña y entonces tengo que salir con mi esposo. Mi esposo también estaba consciente, es el mismo que tengo hoy en día. Y nos vamos huyendo en un barco hacia España. Cuando llegamos a España, allí me encuentro con un viejo que estaba en el puerto y un viejo que decía, bueno, este es el hostal, o sea, ubicaba a todas las personas que iban llegando. Pero este viejo era un hombre que venía y decía, hola, ¿cómo estás? Muy sonriente, a simple vista era muy amable. Y entonces le había dicho a mi esposo, mira, usted vaya ya a resolver algo que teníamos que resolver y déjeme a su esposa y su niña aquí, que yo la voy a ir acomodando en el cuarto que tenemos, ¿no? Y entonces yo empecé a bajar mis cosas y mi niña empieza a llorar y me dice, mami, él no es bueno, él es un hombre malo que se roba a los niños, él no es bueno. Y entonces yo empecé a abrirle los ojos a mi niña y a decirle, shh, no puedes hablar, acuérdate que nos fuimos de allá porque te descubrieron, no puedes hablar. Yo sé que él no es bueno, que detrás de su sonrisa hay algo maquiavélico, que él esconde, pero no puedes. Bueno, yo estaba, acuérdense que mi niña estaba consciente igual que yo, entonces podía ver a través, porque lo que pasa es que cuando te ponen el velo en tus ojos, las vendas en tus ojos, tú no puedes ver las cosas tal y como son. Y ese es el problema que hemos tenido. Que a ti te cerraron el derecho a sentir. Entonces, cuando viene una persona y te dice una mentira, tú no te das cuenta qué es lo que está detrás de eso, qué es lo que está trasfondo. Porque tú no estás sintiendo, tú simplemente estás escuchando lo que esa persona te dice y ya está. Y lo que pasa a las personas que nos hemos quitado esa venda de los ojos y que hemos estado aquí, que hemos venido nuevamente aquí al sentir, es que ya nadie te puede engañar. Ninguna energía te puede engañar porque tú sientes, se me puede aparecer el ángel más lindo, pero tú sabes lo que está detrás de ese ángel. Tú sabes que ese ángel es simplemente una cara, pero la energía que emana ese ángel es lo que verdaderamente está detrás. Entonces, eso es así en la vida real. Este señor parecía muy amable, pero mi niña estaba sintiendo la energía, lo que estaba en su campo magnético. Ella estaba leyendo la energía de ese señor y estaba obviamente entrando a su campo y estaba leyendo todo lo que ese señor y las atrocidades que había hecho y que hacía. Entonces yo, viendo todo aquello, me di cuenta que habían implantado memorias falsas en mí, memorias como que he estado dormida toda mi vida. No he estado dormida toda mi vida. Al quitar todas esas memorias falsas que ellos habían implantado para que yo no pudiera recordar y tuviera un patrón diferente al que tengo ahora, pude ver que yo en todas mis reencarnaciones he entrado sin memoria, pero las he recobrado como ahora. Y me pude dar cuenta cómo disfrazaron y cómo interrumpieron el flujo del sentir, la conexión con la conciencia, y cómo copiaron la historia real del Cristo que había venido a enseñar todas estas cosas. Como hoy Maite y yo estamos saliendo a decir, esto fue lo que pasó. Él también vino a decir lo que estaba pasando. Después que él se fue, o que lo fueron, ellos cogieron y borraron todo lo que él traía, toda la verdad que él había traído, la enterraron. Toda esa historia, toda esa verdad de esa conexión con la conciencia que él había traído, la enterraron y empezaron a hacer una historia nueva.
ellos, claro, se dieron cuenta cuántas personas empezaron a despertar con ese maestro. Cuántas personas empezaron a sentir cuando ese maestro vino. Y entonces entendieron que eso no podía pasar más. Y entonces crearon esa historia en ese nuevo manuscrito, que supongo que es el Nuevo Testamento. Entonces, ok, ¿cómo fue que yo me di cuenta de esto? Bueno, ya les he explicado que accedí a todas esas líneas pasadas y tuve que sufrir, tuve que entrar y tuve que participar en todo eso porque para yo poder verle tuve que volver. Era como si mi cuerpo estuviera aquí, pero si mi conciencia se hubiera trasladado a ese cuerpo de esa época y hubiera tenido que vivir nuevamente todo eso, y fue muy doloroso. Fue una semana muy dolorosa porque es así. Fue a través del dolor que se me abrió esa puerta para poder verle y poder transmutar toda esa información, poder entender cuánto tiempo venía yo callando esta historia, porque desde aquella época yo sé todo esto, pero muchas veces me encarcelaron y muchas veces me mataron porque yo quería hablar. Yo hablaba y no me dejaban. Entonces hoy estoy aquí hablando porque ya no pueden hacernos nada. Ya en esta época donde nos encontramos, el ser ya es libre y soberano en un cierto sentido, porque sé que todavía estamos bajo la influencia de algunas frecuencias que ellos mueven, pero ya no nos pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque estamos ya en la culminación de un ciclo planetario y ya cada alma escogió su camino, y mi camino es terminar junto con ella. Tengo un propósito con ella de hacer un cambio, de un renacimiento, una metamorfosis, y eso ya no lo pueden cambiar. Entonces es el momento para hablar y decir todas las cosas que ellos, todo lo que ellos hicieron a través de los años, todo lo que ellos, todas las atrocidades que hicieron, todas las leyes que implantaron para poder cerrarte la conexión con tu corazón, con tu sentir. Todas aquellas mujeres que se consideraron como brujas porque tenían toda la conexión de la conciencia abierta y sabían lo que estaban pasando y ayudaban a muchas personas con todas estas hierbas que la Madre Tierra nos da a curar, y que fueron esclavizadas o fueron las mataron. Que todas ellas se liberen y suelten todo ese dolor que tienen reprimido dentro, porque ya somos libres, ya no nos va a pasar nada, ya puedes salir a hablar. También a los hombres, porque en ese transcurso de eso que vi cómo muchos hombres tenían que llevarse a estos niños muy chiquitos a trabajar en trabajos duros que los niños prácticamente no podían hacer, pero los padres tenían que cumplir con ese mandato, porque era un mandato de que los niños cuando tenían como 8 o 10 años tenían que ir a trabajar como adultos, y esos padres tenían que cumplir eso, y los padres no querían y reprimieron muchas emociones porque tenían que hacerlo obligatoriamente. Todo eso viene reprimido dentro de cada uno de nosotros. También vi, porque para poder sentarme aquí a hacer este video, estuve mucho tiempo discerniendo todo lo que me iba llegando, porque cuando la información, cuando tú abres una puerta a una línea temporal específica, tú esperas, porque hasta que tú no estés listo, es que tú no integras todo lo que pasó allí, todo el sufrimiento, todo el dolor, para poder llevarlo en amor a tu corazón. Hasta que tu corazón no se sienta que todo esto fue
parte de lo que tenía que ser como alma, de una experiencia como alma, no está listo para abrazarlo. Entonces, en ese transcurso de tiempo que yo estaba tratando de abrazar todo eso en amor, me iban llegando cosas que necesitaba para integrar a mi corazón. Entonces vino una de mis niñas, la mayor, a contarme, bueno, yo les recuerdo que mis niños y los de Maites y los de Maite no han, desde que nacieron, ellos nacieron con la conexión directa a la conciencia, y que esos niños han estado abiertos durante toda su vida, esta vida, y otras también, a la conciencia. Entonces ellos no adoran nada externo, ellos, o sea, ellos la conexión interna directa con su corazón la mantienen, y ellos trabajan a través de su sentir. Entonces ella viene y me dice, sin saber que yo estoy haciendo todo este proceso, ¿no? Porque así es como pasa, todas las herramientas, es como un engranaje. Entonces todo lo que tú necesitas para poder traer a tu corazón va viniendo. Así es como el ser, así es como es, porque cuando tú estás integrada con tu conciencia, vamos a decir, cuando ese aspecto de ti es el que lleva el timón del barco, tú te relajas, fluyes y dejas que todo llegue sin hacer ningún esfuerzo. Entonces es como el chofer y el carro. Tú eres el que llevas el carro, pero el carro no es el que domina, eres tú. El que doblas, frenas, aceleras. Ok, así es como trabajamos las personas que dejamos que ese ser, ese aspecto más elevado de nosotros en conciencia lleve a este cuerpo, ¿no? Entonces él es el que tiene el mando, él soy yo, no me siento separado de él soy yo, pero es para que ustedes entiendan. Y yo solamente me relajo y empiezo a dejar que todo fluya y todo empieza a llegar por diferentes vías, la información, hasta que ya yo pueda sentir ese gozo y esa plenitud en mi corazón de que todo fue dado para una experiencia de alma. Y entonces pueda cerrar todo eso, y pueda cerrar ese dolor, pero en amor, en un entendimiento mayor. Hasta que todo eso no pase, yo sé que tengo que estar abierta porque van a llegar muchas cosas. Entonces, ok, yo seguía teniendo mucho dolor porque yo estaba todavía entrando a estas líneas. Todos los días entraba un pedacito a ver, y no era que yo quería entrar, es como te lo expliqué. Venían cosas a mí, recuerdos, sin pensar. Entonces viene esta niña y me dice, mami, tenemos que hablar porque he estado recibiendo unos recuerdos de una época muy antigua, donde en esa época yo serví como de sirvienta, de criada a unos reyes, y abusaban de mi cuerpo. Entonces ella lloró un poco, yo también, mientras que íbamos abriendo esa línea nuevamente, porque ella tenía que entrar ahí también a transmutar muchas cosas ahí, y es a través del dolor, no hay otra puerta. Con el dolor nos cerramos y con el dolor abrimos, es la misma energía. Entonces, ok, y con el amor terminamos. Entonces abrimos esa línea para poder ver ella y yo, y resulta ser que ella había sido una de esas niñas que se criaban como en estos, deja ver si recuerdo el nombre, eran unas niñas muy lindas que estaban preparándose para ser, no sé si la palabra concubina es la correcta, pero estas niñas estaban en el templo del rey y eran los que tenían que tener relaciones sexuales cada vez que el rey quería, o otros altos que tenían altos rangos allí de la jerarquía querían tener relaciones, y se les permitía con estas niñas, porque estas niñas iban creciendo y se convertían en mujeres, ¿no? Pero desde muy temprana edad, ella me dice que como desde los 10, 11 años ya tenían que empezar a tener relaciones sexuales
y las vestían y las maquillaban y todo como mujeres, y bueno, tenían relaciones sexuales con estos señores. Al entrar ahí y ver todo esto, ella vio que esto le causó mucho dolor porque era una niña y no podía comprender ciertas cosas, entonces reencarnó muchas veces. Ella me dice que reencarnó muchas veces en el mismo lugar, en la misma línea, muchas veces, y esa niña se moría sin llegar a adulto, porque en esos actos sexuales se practicaba mucha violencia y algunas niñas morían. Entonces ella me dijo que ella no quiso reencarnar más como un humano, entonces se pasó mucho tiempo reencarnando como animales, y recuerda haber tenido reencarnaciones con diferentes animales. La última reencarnación como un animal que tuvo fue la de un gato. Recuerda que reencarnó muchas veces como un gato, y que ahí fue cuando hizo de nuevo la conexión con esos humanos, porque ella rechazaba mucho. Ella empezó a hacer un rechazo sobre esta experiencia humana, entonces no quería venir más como un humano, así que empezó a reencarnar como un animal, pero hasta que reencarnó como un gatito, y ese humano quiso mucho a ese gato y le dio mucho amor a ese gato, y ahí fue cuando ella nuevamente volvió a hacer una reconexión con el cuerpo humano y tuvo los deseos de volver a reencarnar como un humano. Esta línea presente donde reencarnamos como hija y madre, y ella un momentico, y ella pudo llevar todo eso a su corazón, porque se dio cuenta que es palabras de ella, textuales palabras de ella: mami, esta vez sí que fue la fórmula perfecta, porque pude superar todas las cosas que me habían pasado cuando tuve la experiencia como humana. Esta vez sí pude llegar a un ser tan maravilloso como tú. Bueno, perdón, pero necesité una pausa. Esto es que fue muy emocionante y fue muy emocional esto que ella me dijo, porque nos abrazamos y ella me dijo que por fin pudo ser adulta gracias a que vino a reencarnar en un ser como yo, porque yo realmente no recuerdo haber tenido otras vidas con ella juntas, pero esta fue la vida donde ella escogió un ser como yo para poder transmutar todo ese dolor y poder por fin ser adulta. Entonces ella me decía: mami, gracias, porque esta fue la combinación perfecta, fue la fórmula perfecta entre tu alma y la mía para poder transmutar todo. Entonces ella me trae esta historia, y adivinen qué, me trae esta historia justo en el momento donde yo estoy entrando a todas estas líneas pasadas, porque cuando entré junto con ella a ver lo que ella estaba viendo, era la misma época, y fue así donde nos abrazamos y ella pudo culminar en amor, porque supo que todo lo que ella vino a superar ya estaba superado, y ella está aquí también para graduarse ya como ser humano, y eso fue una satisfacción muy grande para mí. Y también cerró una parte de todo lo que yo venía viendo. Acuérdense que cuando uno entra a una energía, esa energía se está moviendo en uno. Uno abre uno abre un portal donde uno entra a una línea pasada, a un recuerdo, y ese recuerdo está aquí. Es como que la energía está llegando y todo va llegando con la energía. Yo me voy moviendo con ese portal abierto, y todo lo que esté en resonancia con esa energía va llegando.
Por eso es que ella sintió, porque ellos sienten, accedió y pudo ver. Entonces, en medio de todo este trabajo, ella también pudo cerrar esa línea de tiempo en amor, porque estaba todo superado. Ahora, ¿cómo fue que yo cerré esa línea de tiempo en amor? Resulta ser que mi ser trae, y señores, esto no fue un sueño, esto fue así, como ustedes me están viendo con los ojitos abiertos. Mi ser me trae a ese niño Jesús y me lo pone enfrente. Tengo aquí al niño Jesús, así, un bebé. Y tengo aquí a unos angelitos con alas. Y entonces pregunto, ¿quiénes son? Y me dicen, querubines y serafines. Y entonces pregunto, ¿qué hacen ellos? Ellos son los que custodian a Jesús, al niño Jesús. Ellos custodian a los ángeles, ellos custodian, fue lo que me dijo. Entonces yo dije, ok, recordé que esos bebés con alas estaban en el techo de mi casa, donde yo nací. En el techo de mi casa habían esas golondrinas que aparecen en la Biblia, y esos bebés, yo nunca supe lo que eran hasta el día de hoy que ellos me dijeron que eran los serafines y los querubines. Entonces, cuando miro otra vez nuevamente al niño Jesús, tenía en su mano un corazón, fuera de su mano, fuera de su cuerpo, en su mano, agarrado. Y el corazón tenía unas espinas. Y cuando sentí la energía que emanaba de ese corazón con espinas, supe que ese corazón estaba encarcelado y que ese corazón estaba oprimido. Y empezó a llegarme una sensación de que esto no es lindo. Pero ¿cómo? Si los bebés con alas eran lindos, ¿por qué la energía que viene de esto no era tan linda? Ya no era tan linda. Y cuando dije, muéstrate tal y como eres, porque esto no es lo que realmente tú eres. Señores, apareció ante mis ojos un gran Draco, muy grande, llegaba al techo de mi casa. Y yo lo voy a poner aquí, voy a ir poniendo aquí las imágenes. Era como este que voy a enseñar, muy como un comandante de la armada de los Dracos. Y cuando lo vi, adivinen qué, sé que esto no se lo esperan para nada. Sentí una gran ternura y un gran amor por ese Draco. Cuando yo lo vi, yo empecé a experimentar emociones. Empecé a sacar de mí toda la ira que traía de esa época. Toda la tristeza, todo el odio, el rencor. Todas las culpas, los remordimientos, los miedos. Todas esas emociones empezaron a brotar. Y miré al Draco y dije, pero si tú y esas emociones que están dentro de mí tienen la misma energía, son lo mismo. Tú eres mi oscuridad. Tú eres parte de mí, de esa oscuridad. Y cuando yo dije eso, señores, abracé a ese Draco. Lo abracé y lo traje a mi corazón. Y cuando lo fusioné dentro de mí con un abrazo muy fuerte, grande y de amor, se convirtió en luz y entró a mi corazón y se fusionó dentro de mí. Y sabía que había fusionado toda mi oscuridad y que había abrazado toda mi oscuridad y mis miedos, abrazando a ese Draco. Y que ese Draco era una parte de mí oscura.
no estaba separado a mí. Entonces, entendí que aunque ese Draco había hecho cosas horrendas, yo también había hecho cosas horrendas. Y yo no era diferente a ese Draco. Porque si tú crees que porque hoy tú estás participando en una realidad positiva, de una banda positiva, y que tú nunca has hecho cosas horrendas, estás todavía con la venda en tus ojos. Porque así como este juego tiene dos polaridades, negativo y positivo, hemos participado en todas las polaridades. En las dos polaridades hemos participado en todos los programas de luz o de oscuridad que te brinda esta Matrix, creada por ellos, porque ellos son los creadores de esta Matrix. Ese Draco ha creado un linaje híbrido angelical. Son todos los ángeles, son todos los arcángeles, los querubines, los serafines. Y yo no sé mucho de esto, porque yo no he estudiado esto. Hasta donde puedo llegar, que es muy limitado, es hasta donde vi y donde pude sentir y lo que he experimentado en toda mi vida con todo esto. Inventó hasta este Jesús que está en todas las iglesias y que está en los libros de la Biblia. Y ha inventado, ha creado con esta raza híbrida muchísimas otros cuerpos, ¿no? Angelicales. Y se ha escondido su verdadera cara en una cara bonita. Pero que al final es lo mismo. Y al final ellos son los creadores de esta Matrix y son los que mueven esta Matrix. Y hasta que tú no le abraces, no estás abrazando tu propia oscuridad y tu luz distorsionada. Porque ese amor condicional que le hemos tenido en adorar a todos estos dioses, a todos estos Jesús, no el original, porque ese original, el maestro, no vino ni tan siquiera se llama Jesús. Porque lo que yo descubrí con esto es que esa energía de ese nombre no pertenece a ese señor. Esta energía de este nombre pertenece a Zeus, a uno que está sentado en una silla de oro y tiene una barba. Porque cuando me pregunté a mí misma, a mi ser, ¿por qué el nombre yo lo sentía tan vacío? ¿Y por qué ese nombre no me hacía una resonancia con el verdadero Cristo? Me llevó a la imagen de este señor en esta silla y supe que fue Zeus, Jesús, ese que tanto adoran y que tanto dan las gracias externamente, porque está fuera de nosotros. Ese Jesús, ese Zeus está ahí afuera de nosotros, es una raza que creó toda esta historia, porque el verdadero Cristo está dentro de nosotros, no está afuera. Ok. Entonces entendí que este creador de toda esta Matrix, que había creado una luz falsa para esconder su oscuridad, había puesto al mundo de patas para arriba. Vamos a decir la frase de lo que no es lo que parece. Entonces, hasta el día de hoy hemos estado viendo todo al revés. Entonces, hemos estado adorando y pidiendo externamente a un Dios que esconde su oscuridad, pero que a través de ese amor quiere que tú lo ames, que tú seas perfecto, que tú no cometas errores, porque si no tú te vas al infierno, porque si no vas a recibir un karma, porque si no vas a recibir un castigo. Y entonces, bueno, etcétera, etcétera, porque no sé mucho de religiones, pero le puedo decir lo que he vivido.
Y entonces ese es el amor condicionado, en el que yo te doy, pero tú me tienes que dar tu energía. Es un amor condicionado. No es el amor incondicional que está dentro de nosotros, la energía crística, el amor incondicional, de que tú no tienes que ser salvador de nadie, porque incluso ese Dios se cree como el salvador. Y ese es el amor que nos han impuesto. Pues ese no es el verdadero amor. Y el verdadero amor, ¿cómo termina todo esto? Es entendiendo que eso es parte de una creación de este universo, una creación más para que tu alma participe. Claro que es un programa de una luz sintética, una luz falsa que esconde una oscuridad y que te ofrece participar en ella, tanto en la oscuridad como en la luz falsa, pero que cuando unes todo y lo fusionas dentro de ti y lo abrazas a ese creador de esa luz separada, lo integras como una sola unidad, una sola luz, la luz verdadera, la energía crística infinita, inagotable, pues es cuando te fusionas y cuando integras las polaridades. Cuando integras las polaridades, estás abrazando incluso a la Matrix. Porque eso es parte de la creación de ellos. Y es como culminar. Es ahí cuando te gradúas. Porque no te puedes graduar si tú has descubierto esto. Y ahora entonces ya no adoras a ese Dios externo, pero empiezas a sentir represalias y odio contra ellos y empiezas a arremeter esa emoción negativa contra ellos y empiezas a spray, ¿cómo se llama? A sacar todo ese odio y todo ese resentimiento de que te han engañado toda tu vida y que has tenido una venda en tus ojos toda tu vida y empiezas a sentir toda esa emoción. Ahí tú no estás integrando en el amor incondicional. Ahí tú pasaste de una adoración a una parte negativa, donde entonces ahora estás con este miedo a los dracos, y los dracos son los culpables de todo lo que nos ha pasado a nosotros, y los dracos, los reptilianos nos comen y nos hacen esto y nos hacen aquello y nos han tenido prisioneros. Tú ahí no estás graduando, tú ahí no estás integrando lo que es la oscuridad, porque todo lo que está aquí abajo en este nivel vibratorio, que es donde navegan ellos, ¿verdad? Todo ese nivel vibratorio, de esa polaridad, vamos a decir, esa polaridad tan densa, ese rango frecuencial tan denso, está dentro de ti. Porque tú eres un ser multidimensional. Tú navegas, dentro de ti están todas las dimensiones, están todos los rangos frecuenciales, todas las vibraciones. Entonces, ese rango vibracional donde ellos están también pertenece a nuestra creación, porque nosotros somos seres creadores, hemos venido desde lo más alto de este universo creando en cada rango dimensional, hasta que llegamos a este rango y empezamos a co-crear con ellos, porque ellos también son creadores del sistema de la Matrix, de la luz y la oscuridad. Y nosotros entramos a participar en este rango frecuencial junto con ellos. ¿Cómo es que pudimos participar? Si no tuviéramos esa vibración baja, lo que le llaman baja, esa vibración dentro de nosotros no hubiéramos podido fusionarnos a la vibración donde ellos navegan. Entonces quiere decir que nosotros también tenemos esa vibración que ellos tienen. Ellos vibran en una vibración que también nosotros tenemos adentro. Lo que nosotros estamos haciendo aquí al entender todo esto es que somos seres multidimensionales, mientras que ellos todavía no han evolucionado a otros niveles vibratorios. Nosotros sí evolucionamos a todos los niveles vibratorios. Y lo único que está pasando aquí con esta graduación es que ya estamos culminando y estamos entendiendo en su totalidad
que ellos simplemente son parte de una creación más de este universo y que navegan en un rango muy chiquito y que todavía no han evolucionado suficiente. Y eso simplemente lo que hace es aceptar que una parte de esa oscuridad donde ellos están también es tuya. Y ahí es donde se termina todo en amor, donde abrazas toda experiencia vivida, toda experiencia del alma, donde no te queda nada para juzgar. Que si fui alguien que mató a un niño en aquella época, que si quise hablar y no me dejaron y ahora voy a hablar, ya todo eso se abrazó y se amó, porque todo eso se transmutó cuando tuve el entendimiento de que ese Draco y yo no teníamos ninguna diferencia, que simplemente era una versión de mí. Bueno, hoy puedo salir a hablar todo esto. Por fin me libero, por fin abrazo todo de mí y me libero y puedo salir a hablar de todo esto. He preparado con la culminación de toda esta apertura y de todo este entendimiento y de toda esta integración de la luz y de la oscuridad a mi corazón. En medio de todo eso he preparado para ustedes una puerta. Mi ser me ha dado una guía para que todos ustedes, los que sientan y los que vibraron con esta información, puedan entrar a través de mí y puedan liberar todo ese dolor y todo ese sufrimiento que hemos traído a la vida presente y que hemos clausurado dentro de nosotros. Si a ti te dolió, si tú en algún momento de toda esta historia tú sentiste ese dolor y abriste tu puerta para poder transmutar junto conmigo y poder llegar a este entendimiento hoy, créeme que el trabajo ya lo hiciste. No obstante a eso, mi ser me dio una guía para que la puedas leer junto conmigo y puedas entrar a través de mi corazón. Te lo abro para que puedas fusionarte a él y puedas transmutar todo ese dolor. Y puedas salir de una vez a hablar y contar tu historia sin miedo al que dirán, porque ya nadie te puede juzgar por quien tú eres. Es hora de quitarnos la venda de los ojos, porque ya nadie ni nada nos puede hacer daño. Entonces, venimos a nuestro corazón y somos esa versión auténtica de cada uno de nosotros. Hablar libremente lo que nos plazca, lo que viene de nuestro corazón. Ser, por fin, quitarnos esas caretas. Porque ahora se puede. Entonces, me complace mucho haber hecho este video porque esto es una liberación muy grande para mí y para muchas almas que hoy están saliendo y están cerrando todas esas líneas tridimensionales donde estuvimos ahí atrapados en el sufrimiento. Lo que está pasando aquí es que estamos cerrando todas esas líneas pasadas de sufrimientos, llevándolo al corazón en amor y para poder abrir las líneas futuras que vienen y poder empezar a trabajar en este futuro, que este futuro es nuestro pasado, pero esto lo expandiré más con Maite en un video que vamos a hacer juntas sobre lo que está pasando ahora en el planeta y cómo estas líneas futuras que fueron nuestro pasado están regresando ahora para que también le abracemos y la llevemos a nuestro corazón en nuestro presente, en el aquí y en el ahora. No sé si se me queda algo más, espero que no, y aquí les dejo mi guía.
Con este entendimiento que hoy integro en mi corazón, libero todas las culpas, ira, remordimientos y miedo a ser descubierto. Hoy vacío la mochila de toda oscuridad en mi corazón y entiendo que solo formaban parte de una experiencia, depositando allí todos los miedos y sentimientos de persecución. Es hora de mostrarme al mundo tal y como soy, saliendo de la inconsciencia, porque sé que todo eso forma parte de un plan mayor. Abrazaré con un profundo agradecimiento a todas las almas que me ayudaron a llegar aquí, al estado de amor incondicional donde me encuentro hoy. Entiendo que todo, absolutamente todo, es creación divina. Y a partir de ahora veré todo sin el velo de la distorsión. Y me quitaré la careta porque ya no me tengo que esconder tras una falsa identidad. Soy infinito y reclamo mi inmortalidad. Gracias.